Bendito y alabado sea el Señor. Le doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más aquí delante de ustedes. Bendito y alabado sea mi Señor. Gracias Dios porque eres grande, eres maravilloso, mi Dios bendito, soberano, Rey, grande, misericordioso. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que permitas que el Espíritu Santo lleve estas palabras, Señor, que sea el Espíritu Santo poniendo, Señor, estas palabras en la mente y en el corazón de todos aquellos que van a escuchar el mensaje. Te lo ruego, te lo suplico, Señor, y que pongas también palabras en mi boca, Señor, para que estas palabras, Diosito lindo, sirvan, Señor, de edificación para cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso. Gracias por la vida, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, como dice, ¿verdad?, la página principal, Cocinando el Alimento Espiritual, pues en esta hora les traigo una porción de esta palabra, de la palabra de Dios divina y poderosa, y es un alimento que necesitamos, así como necesitamos alimentarnos desayuno, almuerzo y cena, así también necesitamos la palabra de Dios. Y además de eso, también les invito a que compartan la palabra, porque la palabra es para compartirla. Si tú piensas de que estas palabras, este mensaje que vas a escuchar, pues te ha servido y es bueno para las demás personas, pues compártalo en el nombre poderoso de Jesús. El tema de hoy se llama subir al monte. Subir al monte. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo 19, todo ese capítulo, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad? Cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel, cómo Dios se mostró, cómo Dios hizo tantas maravillas y tantas grandezas, y el pueblo lo pudo ver, lo pudo observar y lo pudo oír. Dice de que, según la reseña histórica, el monte Sinaí se encuentra al noreste de Egipto, y dice de que se encuentra entre medio de Asia y África, y dice de que es una montaña rocosa, de roca fuerte, roca firme. Ahí no hay vegetación, en esa montaña no hay vegetación, sino que es pura roca, pero roca de esa roca sólida, inconmovible. ¿Ves? Porque así es nuestro Dios es un Dios inconmovible. Y dice la palabra de que de día, dice de que de día el subir a esa montaña es bien pesado, porque de día hay mucho calor, hay que llevar mucha agua para tomar, ¿ves? Y de noche dice de que hay demasiado frío, también hay que llevar abrigos, ¿ves?, para abrigarse bien. Y la gente que ha subido a ese monte llega a un lugar donde tiene que descansar, porque ya no aguanta, no puede subir en un solo día, ¿verdad?, hasta llegar hasta la cima de la montaña, porque es muy pesado. La verdad es que, como dice, ¿verdad?, subir al monte cuesta mucho, subir a la montaña cuesta mucho, porque como dice la gente, ¿verdad?, que ha subido, pero ya pues en la realidad subir al monte vas a perecer, como dice, te tienes que disponer, tienes que disponerte de tiempo, tienes que llevar, como dicen, una vestimenta adecuada para poder subir al monte. Vas a perecer, como dicen, de sed, vas a perecer, como dicen, de comida, vas a sentir frío, vas a sentir calor. Realmente tu carne se va a estremecer cuando vayas a subir al monte. ¿Ves? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Dios llamó, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, al tercer mes dice que acampó frente al monte Sinaí, ahí en el desierto. Y entonces Jehová llamó a Moisés para que subiera al monte. Ya Moisés era de edad de 80 años y su hermano tenía una edad de 83 años, ya eran hombres pues ya mayores, ¿ves? Y entonces, pero claro, Moisés, como dicen, ¿verdad?, bien ceñido del poder de Dios y ayudado pues con la fuerza de Dios, Moisés subió al monte. ¿Y subió al monte a qué? A recibir, a hablar con Dios, a recibir la palabra de Dios,
a escuchar las instrucciones de Dios que tenía para el pueblo. Así es que Moisés, dice la palabra de Dios en el capítulo Éxodo 19:3 en adelante, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y Dios instruyó a Moisés para que éste le diera la palabra que Jehová le había dado. Pero para Moisés poder recibir esa palabra, tuvo que subir al monte, tuvo de que disponerse, tuvo de que tomar, como dicen, fuerzas para poder subir al monte. Y subió, y Jehová habló con él, ¿verdad? Y entonces dice que le dijo: vosotros visteis lo que yo hice en el pueblo de Egipto. Y también le dice: ahora pues diréis, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos, porque mía es la tierra. Y el Señor dice en el Salmo 24, dice: porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. También dice, ¿verdad? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirá a los hijos de Israel. La palabra de Dios nos enseña de que Moisés descendió del monte para darle las instrucciones al pueblo, lo que Dios le había dicho. Así dice Jehová, que si escuchas mi voz y guardan mi palabra, pues van a ser un especial tesoro para mí. Van a ser un pueblo, un reino. Van a ser sacerdotes escogidos. Van a ser pueblo santo, nación santa. Van a ser el pueblo, como dicen, ¿verdad? El pueblo escogido de entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor, pero yo los voy a escoger a ustedes para que sean sacerdotes, para que sean pueblos santos, para que sea un pueblo agradable ante Dios, un pueblo distinto a los demás pueblos. Y aquel pueblo pues dijo: sí, escucharemos la voz de Dios, sí obedeceremos a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Mateo 5:37, si tu palabra es sí, es sí, y si tu palabra es no, es no. Dice, y todo lo que se dice de más, dice, viene del maligno. O sea, que tu palabra tiene que ser firme, que tu palabra tiene que ser recta. Si tú dices, sí, serviré a Jehová, pues vamos a servirle. Y si tú dices, no, no le voy a servir a Jehová, pues no le vamos a servir. Porque dice la palabra de Dios de que el hombre de doble ánimo es inconstante. En Santiago 1:7-8, el hombre de doble ánimo un día dice que sí y el otro día dice que no. Dice, por no ser ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Tenemos que ser calientes en la presencia de Dios o somos fríos, pero no puede ser ni frío ni caliente, porque si no el Señor nos va a vomitar de nuestra boca. Y Moisés les dijo al pueblo que se tenían que santificar. Dice, hoy y mañana se santificarán. Dice, y laven sus vestidos, laven sus vestidos. Dice, y estén preparados para el tercer día. Laven sus vestidos, prepárense para acercarse a Dios. Prepárense mente, corazón, alma, cuerpo y espíritu. Prepárense para acercarse a Dios. Laven sus mentes, laven su corazón, laven sus ropas, laven sus pensamientos, porque al tercer día descenderá Dios y Dios hablará
Dios les enseñará las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios nos enseñará su poder. Dios se va a manifestar en gloria. Dios va a hablar. Prepárese, subí al monte a escuchar la voz de Dios. Y el Señor nos enseña, ¿verdad?, de que Él descendió a la cumbre del monte. Él descendió a la cumbre del monte. Y dice la palabra de que cuando el Señor descendió, dice que se miraba una nube espesa y se oía la bocina. Y esa bocina, entre más Dios iba descendiendo, la bocina se oía más fuerte, resonaba en los oídos. Y dice que descendió como fuego. Y dice la palabra de Dios de que el monte, todo el monte Sinaí, humeaba. Salía humo como un gran horno de fuego. Y dice de que el pueblo, dice que habían truenos, habían rayos. Sí, cuando va a llover, viene la lluvia y vienen los truenos y vienen los rayos. ¿Qué pasa? Nos estremecemos, nos da miedo y nos angustiamos. ¡Ay, qué tormenta viene! ¡Ay, qué terrible! Tenemos que escondernos porque si no nos cae un rayo y nos desbarata. Y la palabra de Dios nos enseña que hay que subir al monte, hay que ceñirnos, hay que esforzarnos, hay que revestirnos. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque dice el Señor que Él nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. ¿Se imagina usted si Moisés se hubiera llenado de temor y no sube al monte? No hubiera recibido la palabra de Dios, la instrucción de Dios. No hubiera visto la gloria de Dios. Y Moisés miró la gloria de Dios. Y el pueblo también miró la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios de que Moisés hablaba y Jehová le respondía con voz tronante, con voz poderosa. Moisés hablaba, porque cuando vamos al monte, que es el monte de la oración, nosotros vamos y hablamos y comenzamos a hablar con Dios y comenzamos a sentir el poder de Dios, comenzamos a sentir el fuego de Dios, comenzamos a estremecernos, nos estremecemos, comenzamos, pero Dios habla. Dios nos habla porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es real, pero tenemos que subir al monte. Pero ellos no pensaron, se olvidaron de la palabra que Dios les había dicho. Se olvidaron de las instrucciones que Dios les había dicho. Si oyereis mi voz y guardares mis mandamientos, guardares mi palabra, ustedes van a ser un especial tesoro para mí. Van a ser un pueblo grande, un reino entre todos. Y se olvidaron. Dice, hay un corito que dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dice, no sea que enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, te olvides de dónde te sacó, te olvides de las maravillas que hizo por ti, te olvides de que siendo esclavo te liberó, estando en aquel lodo cenagoso, estando en aquel barro, haciendo ladrillos, de ahí te sacó. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y el pueblo fue lo primero que hizo. El pueblo no quiso acercarse. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, sino que recomendó a Moisés.
eligió a Moisés y le dijo, escúchalo tú y tú nos dices a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Hay miedo en escuchar la voz de Dios. Hay miedo en que Dios le diga, no me gusta lo que estás haciendo, no me agrada lo que estás haciendo, apártate de ahí. Porque la gente quiere seguir sus caminos, sus propias decisiones, hacer y deshacer de su vida, pero no quiere subir al monte, buscar a Dios para que Dios le instruya, para que Dios le diga, lo examine cómo está, si está bien o está mal. Y la palabra de Dios nos enseña que pronto se olvidaron de Dios, de todo. Se olvidaron de los truenos, se olvidaron de las bocinas, se olvidaron del fuego, se olvidaron de aquella voz potente que hablaba y comenzaron a hacer sus ídolos a su alrededor. Comenzaron a pensar, a guiarse por sus propios pensamientos, como dice Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová, agárrate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y el pueblo se le olvidó y el pueblo comenzó e hizo ídolos. Hizo una imagen de animal. Tomó un animal y lo adoró. Hizo una imagen de un becerro, de un animal ahí, y comenzó a adorarlo. Comenzó a ensuciarse, comenzó a desviarse del camino de Dios. ¿Y sabes qué, amigo? ¿Y sabes qué, iglesia? En este tiempo no quiere subir al monte. Iglesia, hay que subir al monte para escuchar la voz de Dios. El pueblo no quiere subir al monte porque no quiere escuchar la voz de Dios, porque el pueblo está rodeado de ídolos. El pueblo está separado de Dios por ídolos. La iglesia está llena de ídolos. La iglesia está llena de sus propios pensamientos. Y te voy a decir cuáles son los ídolos que tiene. Primero, has hecho ídolos en tus hijos. Porque cuando vas a la iglesia, cuando te acercas a Dios, no escuchas las palabras de Dios. No estás atento a la palabra de Dios. Estás que termine rápido. El pastor, que ya se pasó el tiempo. Tengo que ir a darle de comer a mis hijos. Tengo que ir a llevar al cine a mis hijos. Tengo que llevar a la reunión para que se reúna con sus amiguitos, que ni siquiera son cristianos. Tengo que irle a dar de comer al perro, porque el perro quedó solo. No, es que el perro no puede estar solo. No, es que el perro aquí, es que el gato aquí. Y comenzamos a hacer ídolos. Ídolos, imágenes de perro, de gato. Comenzamos a hacer ídolos de nuestros hijos. La iglesia se ha separado de Dios. La iglesia necesita acercarse a Dios. Hay una hermana que me dijo, Angelita, cuando vamos a la iglesia, vamos a ver cómo vas vestidos, vamos a ver cómo vas pintado, vamos a ver cómo vas arreglado, pero no vamos a escuchar, como dijo el salmista David. Yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos, para contemplar la hermosura de Dios, para inquirir en su santo templo su palabra, para escuchar su palabra, para oír su palabra, para que me enderece. Pero no, vamos simplemente por ir con los oídos sordos, pero no vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver, ni siquiera a estar juntos en armonía, porque no hay tiempo. La gente sale corriendo, no hay tiempo ni de saludarlo, porque la gente sale corriendo. Entra a la iglesia corriendo y sale de la iglesia corriendo. ¿Y sabes qué? Y me decía esta persona, y hoy Dios nos ha mandado a esta cuarentena. ¿Para qué? Para que busquemos su rostro, para que nos inclinemos a Él. Porque Dios quiere que estemos a solas con Él. Y sabes una cosa, y si te descuidas, ni aún la cuarentena te va a servir para que busques a Dios.
porque siempre estás con el afán y la ansiedad. Siempre estás ahí corriendo y desesperado. Y estás corriendo y desesperado por salir de esta cuarentena. No para ir a alabar a Dios ni para irle a agradar a Dios, sino para seguir en tus propios caminos. Eso es lo que Dios me ha dicho y me ha puesto en mi corazón. Y hoy te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Sube al monte. Dedica un tiempo y sube al monte. Prepárate, porque Cristo viene. Y si te encuentras distraído, te vas a quedar. Porque Cristo viene y porque la palabra de Dios es verdad, es real, no es mentira. Así que en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra divina y poderosa. Gracias Señor, bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu iglesia, Diosito lindo, para que podamos acercarnos a ti. Porque cuando nos acercamos a ti, tú nos enseñas, Dios, las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias Padre bendito, gracias Señor, gracias. Este mensaje va a seguir. Bendito y alabado sea el Señor. Hasta la próxima. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Bendiciones.